Senadora de nuestra región de Valparaíso, Carol Cariola. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida, buenos días. Hola, Jorge, buenos días, gusto de saludarte. La echábamos de menos acá, senadora, ¿cierto? Hace tiempo. Sí, yo sé, hace rato que sí, pero ya estamos de vuelta, Jorge. No, se vamos a estar conversando permanentemente con usted. Si escuchan por ahí un plin plin, es mi hijo que está aquí conmigo. Sí, no, está muy bien, muy bien. Ahí está su hijo, siempre le hemos visto, sobre todo también la vi ahí en redes sociales, en el Día de la Madre con su madre también ahí, así que en una buena conmemoración. Oiga, Carol, senadora, estábamos hablando recién con Ignacio de la Torre, ¿cierto? Presidente del Colegio Médico. Estábamos hablando de la crisis que tenemos justamente en nuestros servicios de salud, en nuestros hospitales, este recorte presupuestario, pero también, y quedamos que tenemos una verdadera crisis política en los centros, ¿cierto?, de salud. Y apuntábamos directamente que incluso el Partido Comunista tuvo en su minuto bastante secuestrado, decíamos, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. ¿Se eligen muchos cargos políticos en los servicios de salud? Sí. A ver, mire, yo la verdad, Jorge, voy a partir por responder eso último, porque me parece muy malintencionada la forma de plantearlo. Hablar de secuestro en un servicio público a mí me parece que es una caricatura que claramente no contribuye al debate serio sobre salud. O sea, yo quiero hablar de salud, pero hablar de manera seria. Los servicios de salud funcionan bajo normas del Estado, con controles administrativos, técnicos, presupuestarios, no bajo partidos políticos. Y creo que ahí es donde está el problema de cómo se aborda esta discusión. Porque, por ejemplo, el exdirector al que usted hace referencia entró por alta dirección pública. Entonces, cuando usted me dice acá es el Partido Comunista o el partido, porque yo podría decir, y antes estaba un militante de la democracia cristiana. Acá lo importante, yo creo que lo más importante... Y cuando estaba quizá el gobierno de Piñera, había uno de derecha. Y a lo mejor lo más probable es que Kast quiera colocar uno de derecha. No necesariamente, porque los servicios de salud los dirigen médicos o funcionarios públicos, digamos, que postulan por alta dirección pública. Y ahí pero el gobierno todos sabemos, tiene senadora, una capacidad limitada, todos sabemos. Tiene una capacidad limitada para designar. Acuérdate que tiene 12 balas de plata que finalmente puede utilizar en distintos servicios públicos para poder determinar a dedo quiénes son las cabezas o quienes lo dirigen. Hay muchos directores de servicio que se mantienen, y de hecho en el gobierno anterior muchos directores de servicio y directoras que venían del gobierno del presidente Piñera se mantuvieron en los cargos. Entonces hay que tener ojo con eso, porque afirmar esto de manera tan categórica no es real, y además puede generar una caricatura que tampoco a mí me parece que sea senadora, pero es que aquí hay dos caricaturas. La primera caricatura, ok, se la concedo lo que yo digo, el secuestro, perfecto, pero también tenemos una segunda caricatura, que la alta dirección pública es lo más correcto que hay, y eso es una caricatura, porque sabemos que la alta dirección pública es violable, ¿cierto?, tanto por derechas o izquierda. Aquí no estamos atacando a la izquierda puntualmente, estamos atacando al sistema político que elige políticamente a las autoridades que tienen que estar en el servicio de salud, cuando esas autoridades se tienen que elegir técnicamente, no políticamente. Yo creo que ahí tiene que estar el centro de la discusión. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que no puede ser solo lo uno, solo lo otro. Porque, a ver, no porque una persona tenga una militancia política tiene que quedar descartada per se, porque cumple con las condiciones. Exacto. ¿Ok? Entonces creo que ahí tiene que haber un equilibrio respecto como en el caso, por ejemplo, como en el caso de la ex ministra Janet Vega, que si uno viera el currículum es espectacular y la quieren sacar solamente por un tema político. Exacto, por ejemplo. Entonces uno dice, acá las condiciones técnicas son muy importantes, pero eso no puede ser, y la militancia política o la posición política de una persona no puede ser una razón per se para sacar a alguien de un cargo o de una responsabilidad que puede cumplir de buena manera. Acá yo creo que lo más importante, y yo le concedo a usted también el punto de que la alta dirección pública hay que mejorarla. Hoy día tener un mejor funcionamiento de la elección de la alta dirección pública, de que hay una mala práctica que se ha ocupado en todos los gobiernos, que es declarar los concursos desiertos. Eso es real. Y efectivamente ahí lo que ocurre es que se empiezan a determinar estos directores o direcciones provisorias, subrogantes, ¿cierto? Y finalmente la conducción de los servicios o de los hospitales termina cayendo en situaciones de inestabilidad, de crisis, y ahí es donde tenemos el problema. Pero mire, yo quiero ir a lo de fondo en esto, Jorge, porque la situación en salud en este momento es crítica.
Exacto. Yo lo he escuchado a usted decir, no alcancé a escuchar la entrevista al presidente del Colegio Médico, pero la verdad es que decir que esta rebaja presupuestaria no tiene ningún efecto, eso es mentira. O sea, acá la rebaja presupuestaria de 400.000 millones de pesos a la salud pública de nuestro país pone la salud en una grave situación. Ayer el presidente de la Comisión de Salud del Senado, me refiero a Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, hablaba de un desangramiento de la salud pública. Usted sabe que todos los años, en septiembre más o menos, el Ministerio de Salud pide una suplementación de presupuesto. En el año 2025 esa suplementación fue de 2 billones de pesos, más del 14,7% del presupuesto total. Entonces, que hoy día, antes incluso que se llegue a ese momento, se rebaja el presupuesto en 400.000 millones a nivel nacional y además se pone el foco en los los GRD, que son hoy día precisamente los recursos para la gestión hospitalaria, para el tema del financiamiento de camas, médicos, hospitalizaciones, o sea, sí. Y cuando el ministerio además dice que no van a tocar la atención a los pacientes, no es real. Es una metáfora, a lo mejor es una metáfora, senadora. Pero, puede ser una metáfora, pero la verdad las cosas que tuvimos dos veces a la ministra de Salud en la comisión y no fueron capaces de presentarnos el decreto 333 que finalmente se tomó razón el día de ayer en la Contraloría, antes de ayer, perdón, en la Contraloría, y que finalmente hoy día nos tiene a todos en alerta, porque solo en la región de Valparaíso estamos hablando de 8.000 millones. ¿Usted cree que el Van Buren, que es un hospital al que le faltan insumos, al que le falta cobertura, al que le falta infraestructura, resiste una rebaja de 1.400 millones de pesos? A ver, contextualicemos. Y aquí usted me tiene que entender mi rol, que a veces uno tiene que ser abogado del diablo, ¿cierto? Y tiene que entender mi rol. Primero, tiene razón. Bueno, yo no sé cuál es tu relación con el diablo, Jorge, pero uno tiene que ser abogado del diablo. A veces uno tiene que ser abogado del diablo. Bueno, a ver, aquí el punto es súper claro. Está bien, estamos criticando la rebaja presupuestaria, pero también tenemos que hacernos cargo, y usted también tiene que hacerse cargo como senadora, hoy día senadora, ayer diputada, ¿cierto?, del gobierno anterior. Quien primero baja el presupuesto de salud es el presidente Gabriel Boric. No, el que no le asigna a los hospitales y a los recintos hospitalarios, pero a ver, pero senadora, el que no le asigna el presupuesto de que necesitan los hospitales, sobre todo en la región, es el presidente Boric. Ahí tenemos una falla. Ahora, lo que dice el ministro Quirós, dice claramente, son dos cosas, y aquí yo quiero ser el abogado del diablo, cuando él dice, tenemos que efectivamente hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales. Esto ha sido estudiado muchas veces. Y aquí también hay un punto, y es lo que yo recién hablaba con Ignacio Latorre. Tenemos muchos profesionales que no tienen nada que ver con el área de salud, muchos administrativos, contratados en los servicios de salud, contratados en los hospitales, que incluso el mismo presidente del Colegio Médico me decía, desconocemos qué porcentaje del presupuesto completo es, que son cargos muchas veces llenados políticamente, que contratan al periodista X, al asesor X, etcétera, y desconocemos. Entonces, aquí hay dos crisis. Ok, tenemos una crisis que le bajan el presupuesto, estamos claros, pero también tiene razón el ministro Quirós cuando dice que tenemos que tener una mejor eficiencia en el manejo de los servicios de salud y en el manejo económico. Y yo creo que ahí él apunta de buena manera y esa es una autocrítica que no se ha hecho. Sí. A ver, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que primero hay que ser precisos en los datos que se entregan, Jorge. Usted es periodista, yo creo que es bien importante que cuando se hace una afirmación se tengan los datos sobre la mesa. El aumento de presupuesto en salud, particularmente que hubo el año 2025 de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, fue de más de un 30%. Para que lo tengamos claro, porque la verdad... Pero, senadora, lo que yo dije, que el presupuesto aprobado... Pero cortito, si el presupuesto aprobado por Boric no era el suficiente que necesitaban los hospitales. Él ya sabía que el presupuesto no era suficiente. Por supuesto que no, porque el déficit hospitalario es un déficit histórico que se viene arrastrando hace 30 años, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, decir que el gobierno anterior bajó el presupuesto es mentira. Eso es falso, no es una afirmación correcta. Y por eso yo se la estoy rebatiendo, porque me parece que en esto uno tiene que ser preciso. No fue lo suficiente, por supuesto, pero que rebajó el presupuesto, eso es mentira. Que este gobierno está rebajando el presupuesto, eso es verdad.
Y la verdad es que ahí es donde hay una inconsistencia, porque el ministro Quirós, que pareciera ser que no tiene idea de cómo funciona el sistema de salud, porque el sistema de salud en Chile, primero cada hospital parte el año endeudado. Se profundiza el endeudamiento en el tiempo, por supuesto, porque además lo que tenemos, y yo comparto lo que están planteando de la eficiencia del gasto, pero la eficiencia del gasto no se justifica con una baja de 400.000 millones de pesos en el total del sistema de salud en este momento y en las condiciones que tenemos actualmente. ¿Sabe lo que eso significa? Significa afectar directamente la atención de los pacientes. Si hoy día hay lista de espera, esto va a aumentar la lista de espera. Si hoy día hay brechas en relación a la cobertura de médicos especialistas, esto va a aumentar las brechas. Si hoy día tenemos problemas en las horas de espera que hay en la eficiencia de la atención, porque usted sabe que no sé si ha ido a la urgencia del Hospital Van Buren o al Frique durante las tardes, durante las noches, como la gente está esperando 10, 15 senadora, horas. Sí, ese punto lo tenemos súper claro. Pero hagámonos cargo de dos puntos. Ahora, con menos plata, pero sí, el ministro dice que con menos plata las cosas se pueden hacer mejor. No, y yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, le voy a decir un dato muy concreto. Los 400.000 millones de pesos que se están bajando a la salud pública en Chile a partir de un recorte a través de un decreto presidencial del presupuesto 2026 es lo mismo que se les está regalando a través de la mega reforma a las grandes inmobiliarias por la reducción del IVA. O sea, hoy día, por un lado, el gobierno dice no hay plata, pero están pasando un proyecto de ley de mega reforma que reduce 4.000 millones de dólares de recaudación fiscal, donde le regalan 400 millones de pesos a las inmobiliarias en IVA. Y sucede que, en paralelo, le bajan 400.000 millones de pesos a la salud pública que está en crisis. Es inexplicable, Jorge, no tiene ninguna explicación posible la decisión que se está tomando con salud. Y es tanto así que el propio delegado presidencial hoy día plantea que hay que intervenir los servicios, que hay que mejorar la gestión, que hay que mejorar, y yo estoy de acuerdo con eso, siempre esas cosas ayudan. Pero la verdad de las cosas es que eso no se puede hacer si no hay recursos disponibles para comprar más. Estoy de acuerdo con lo que usted dice del IVA. Estoy de acuerdo con lo que usted dice del IVA. De hecho, creo que es una mala medida y debería irse con pie cero. Pero volvamos al tema de la salud. A ver, también lo que usted dice sobre el tema del presupuesto es cierto, le doy el punto, pero ojo, que una cosa es la asignación de más plata y el otro es cómo se desarrolla los ítems. Tenemos organizaciones de salud en su minuto, como la FENAT, que alertaron del recorte de un 3% al presupuesto del Ministerio de Salud para el 2026, que se dio en la discusión de 2025. Pero apuntemos al punto actual, senadora. Ok, usted tiene razón, puede afectar directamente, pero démosle el punto al ministro Quirós. ¿Podemos hacer más eficiente el servicio de salud, los hospitales? ¿Podemos hacerlo más eficiente? ¿Podemos tener hoy día una eficiencia mayor? Porque tampoco tenemos que reconocer que nuestros servicios de salud y nuestros hospitales no funcionan a la perfección y que tenemos ciertos gastos administrativos que debiesen eliminarse o bajarse, ¿o no? Bueno, a ver, yo creo que uno siempre puede hacer que los servicios sean más eficientes y eso evidentemente es algo que tenemos que buscar. Yo estoy de acuerdo con que la eficiencia siempre va a ser un objetivo, sobre todo en salud. Pero lo que no estoy de acuerdo es que eso se logra reduciendo el presupuesto, porque los hospitales, Jorge, ya vienen endeudados. Usted sabe que la deuda de arrastre que tiene en este momento FONASA es del 4.000% más de lo que se le asigna. Entonces, cuando usted me dice, acá hay un problema solo de eficiencia, de que se contrata más gente de la que se debiera, ¿sabe cuántas veces hemos escuchado a los gremios decir que hoy día les falta dotación, que hay muchos trabajadores trabajando en malas condiciones porque están en horario, porque no tienen responsabilidad administrativa, porque hace 2 gobiernos atrás, el último gobierno que generó un encasillamiento, una nueva ley de plantas, fue el gobierno de la presidenta Bachelet? Por lo tanto, las brechas desde el punto de vista de los funcionarios públicos, de los médicos especialistas y, por lo tanto, de las horas de atención médica en los servicios de salud son altísimas. Bajarle el presupuesto al Van Buren es un crimen, Jorge, es un crimen. Mire el hospital Claudio Vicuña, yo estuve ayer en San Antonio, el hospital está en una crisis no solamente por la situación de la dirección del hospital, que la hicieron renunciar de manera obligada por una razón política. ¿De qué vienen a hablar aquí de que los temas políticos, que los partidos? Acá los sesgos ideológicos los han tenido ellos. Cuando usted lo decía al principio, la doctora Janet Vega, una doctora
que tiene una tremenda trayectoria, que tiene un tremendo perfil profesional y que puede ser un gran aporte en el hospital, pero que sin embargo condicionan la permanencia de la directora porque no quiso echarla, porque ella dijo, no voy a hacer algo que esté en contra de lo que la ley establece, y no voy a hacer algo que esté en contra finalmente de los intereses del servicio de salud. Exacto. No, o sea, ahora, en este caso, la crisis que se vive... Y un hospital que ya tiene una crisis con la dirección del hospital, porque hoy día hay 20 médicos que firmaron una carta diciendo que estaban dispuestos a renunciar si finalmente esta iba a ser la forma de funcionamiento. Pero además le quiero decir que le bajaron más de 1.000 millones. Senadora, vamos a mejorar un poco esa condición, le bajó un un poco la calidad del internet. Mire, Claudio Vicuña es un hospital de primera línea, donde la tecnología es de punta, donde tienen de todo para hacer un hospital. ¿Qué tecnología del Claudio Vicuña no funciona? No, sí es verdad, ahí vamos a mejorar un poco la calidad del audio, ¿cierto, senadora? Bueno, puntualmente, ahora, ya, el diagnóstico lo tenemos súper claro, y ahora, ¿cómo avanzamos? Porque en el fondo, a ver, si el ministro dice que, y yo por eso le digo abogado al diablo, no estoy diciendo que el ministro sea un diablo, ojo, pero si el ministro dice que tenemos un punto, ahí hay que solucionar. Ahora, la tarea también, por parte, bueno, del rol más de la Cámara de Diputados, la fiscalización, es que, bueno, que efectivamente este recorte que se quiere hacer se cumpla, como dice el ministro, y no sea una metáfora, ¿cierto? Y se cumpla directamente, que no afecta a los pacientes, y que también exista un compromiso de poder analizar el tema de los recortes. Ahora, si no fuese esa la manera, ¿cómo solucionamos los puntos del déficit de salud? Porque de otra forma hay que poner igual más plata. ¿De dónde se sacaría esa plata, por ejemplo, senadora? Sí. Oiga, no sé si me alcanzó a escuchar lo que le dije de la neonatología del hospital Claudio Vicuña. Sí, sí. Ya. En el fondo, yo le preguntaba a usted por qué no se ha implementado el servicio de neonatología, porque faltan pediatras. ¿Por qué faltan pediatras? Faltan tres pediatras para poder implementarla. Tienen las cunas, tienen las camas radiantes, tienen toda la tecnología. Sí. Entonces, la verdad es que la neonatología es un servicio muy importante. Pero sí, senadora, tenemos un hospital terminado, el más moderno en Latinoamérica, y no lo podemos abrir porque nos falta una calle y un semáforo. Mire, ahora eso habla efectivamente de lo mal que lo hemos hecho, y por eso decimos que los cargos tienen que ser más técnicos que políticos. Sí, pero lo de la calle no depende ni del gobierno ni del servicio de salud, depende del municipio. Y ahí se están haciendo las gestiones para que efectivamente se haga esa implementación. El problema de la calle, senadora, que lo conozco perfecto y al rey del derecho, es porque el servicio de salud nunca fue capaz de ver el problema. De hecho, en la calle ni siquiera era parte del proyecto inicial. ¿Por qué? Sí. Porque el servicio de salud no sabe construir, el que sabe construir era el MOP. En el proyecto preinversional efectivamente fue un tema ausente que lo visibilizaron los vecinos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ya una vez visibilizado, ha pasado demasiado tiempo de que el hospital está construido a que finalmente se implemente. Porque la calle no es calle, es un pasaje, si no caben dos autos. Exacto. Sí, bueno, pero ahí es donde finalmente está el tema de la expropiación, y yo creo que ojalá esto se resuelva lo antes posible. Pero mire, volvamos al punto de fondo y lo que usted decía. Démosle el punto al gobierno de que la eficiencia es un elemento, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero la eficiencia no se resuelve con reducción presupuestaria, Jorge. Y yo en eso. ¿Pero de dónde sacamos la plata que nos falta? Es que nos falta, pues, si la plata está aprobada en el 2026, el presupuesto lo aprobamos nosotros el año pasado. Usted dice que no habría que tocar ese presupuesto, había que dejarlo tal cual. No hay que tocarlo, al contrario. O sea, de aquí a septiembre lo que va a haber es que vamos a tener a todos los hospitales en crisis con una situación de insostenibilidad, donde van a estar pidiendo suplementación de presupuesto, y sucede que, claro, es que ¿sabe cuál es el problema de fondo acá, Jorge? Que el gobierno, con tal de bajarle impuestos a los súper ricos, regalarle IVA a la inmobiliaria y generar estas condiciones finalmente de alguna u otra manera de justificación de la baja de recaudación de 4.000 millones de dólares, está desmantelando cuestiones que son básicas y reduciendo presupuesto en salud, en educación, en vivienda, en seguridad. O sea, la gente hoy día reclama que necesitamos más seguridad y no menos.
más herramientas de seguridad tecnológica, más drones dando vueltas, más cámaras en buenas condiciones, más carabineros bien remunerados para que el riesgo que corren les permita estar en las calles con todas las condiciones y no tener los problemas de salud mental que los llevan a tener licencias médicas y que nos hace reducir en un porcentaje importante a los carabineros que tenemos en la calle. Más patrullas en buenas condiciones para el monitoreo, ¿cierto?, de las calles en nuestra región. O sea, a nosotros nos falta una dotación tremenda de carabineros y sucede que es inexplicable que estén reduciendo el presupuesto en seguridad y que estén reduciendo el presupuesto en salud, como lo decíamos anteriormente. Y usted decía, bueno, que este presupuesto no toque la atención de los pacientes. Imposible. La reducción viene, la reducción viene en el GRD. Y el GRD es precisamente un ítem de funcionamiento de los hospitales en función de la atención a los pacientes. Estamos hablando de servicios médicos, estamos hablando de días cama, estamos hablando de hospitalizaciones. Eso es lo que financia. Bueno, entonces, la baja en la región sería de un recorte de 1.517 millones para el hospital de Quilpué. Después le sigue el hospital Gustavo Frique con 1.483 millones. El hospital Carlos Van Buren con 1.273 millones. El biprovincial de Quillota Petorca con 1.209 millones. Y que el hospital Claudio Vicuña reduciría sus costos en 1.000 millones. Claro, ¿qué dice el ministro? Que esto no va a afectar la salud directamente, la atención de las personas. ¿Qué dice usted que sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A ver quién tiene la razón. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Yo también creo que podría afectar la salud, la atención de las personas, ¿cierto? Pero uno a veces, pero también creo que hay una parte de la eficiencia, sobre todo en la contratación y en la manera de personal que pudiésemos mejorar. Senadora, muchas gracias. Puede mejorar en función de la eficiencia, pero lo vuelvo a repetir, lo que acá hay es que se está generando un daño a la salud pública. Esto es grave y hay que frenarlo, Jorge. Yo le pido al gobierno que reflexione. El ministro Quiroz ya le hizo demasiado daño a este país con la colusión de los medicamentos. Y de los pollos. Que deje de pensar y de los pollos. Que deje de pensar solo en los intereses económicos y que piense en las personas, sobre todo aquellas que hoy día no tienen la plata que probablemente pueda tener él y la gente a la que representa para poder ir a una clínica privada. Los servicios de salud en nuestro país no resisten reducción presupuestaria. Y se lo vuelvo a repetir y nosotros por lo menos vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que esto se retrotraiga. Vamos a estar ahí atentos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Jorge, que esté muy bien. Chao. Qué fuerza tiene la senadora Carola en realidad, ¿eh? Cuesta discutir con ella, pero tiene que ponerse en el lado todo, si tengo que ser momio de repente, ¿o no? ¿Cierto? Ahí está el rol. ¿Pero qué? ¿Será una metáfora? Una metáfora nueva del ministro Quiroz cuando dice que no va a afectar este recorte de la atención de salud. Puede ser una metáfora o una hipérbole. ¿Qué será? ¿Qué será Ricardo Suárez, que es nuestra especie de profesor bandera acá en Pura Noticia? Excelente contacto con la senadora.